El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el fascinante capítulo 11 de los Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Va a continuar hablando del tema de la fe y va a continuar mencionando personajes bíblicos del tiempo de los patriarcas. Va a ser reiterativo en el tema de la vida de Abraham y el testimonio y la fe de Abraham que ha quedado consignado para nosotros. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta palabra de todos estos, la referencia solo se aplica a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esta interpretación es respaldada por el hecho de que las promesas comenzaron con Abraham y fueron traspasadas a Isaac. Además, estos son los únicos individuos que se ajustan a la descripción en el versículo 15. Porque dice en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse. Porque lo que esto dice en el verso 14, va a leer desde el 13 en adelante, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recordemos que Abraham ya está en la tierra prometida y es ahí precisamente donde muere su esposa. Y él, ahora, su corazón lleno de dolor porque ha perdido a su compañera que lo ha acompañado en toda la travesía desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Han tenido su hijo. Ahora su hijo es un hombre de 40 años y ahora quedan dos hombres solos, el padre y el hijo. Entonces, con mucho dolor, se acerca a los hombres nativos de Canaán. En esa rueda de hombres que están charlando ahí a la entrada de la ciudad, él se presenta a ellos. Y luego él ha estado observando el territorio y se da cuenta que hay un lugar estratégico, que hay una cueva que él le gustaría comprar para enterrar ahí a su esposa. Así que pide el favor que lo relacionen con el propietario de ese terreno porque él lo quiere comprar. Y el propietario especialmente está ahí, precisamente está en la reunión, pero Abraham no lo distinguía. El hombre se coloca de pie y lo saluda con reverencia y lo reconoce como un príncipe de Dios, como un hombre importante, e inmediatamente le hace el ofrecimiento de regalarle exactamente ese lugar, regalárselo, como en agradecimiento, felicidad por ver que ha llegado un hombre de bien. Usted sabe que a las tierras extrañas llegan personajes que vienen procedentes de otros territorios, pero no todos los personajes son honorables, no todos los personajes son bien recibidos porque no todo lo que hacen y lo que traen en su corazón es precisamente hacer el bien a los nativos del lugar. Pero ellos, en medio de toda esta situación, discernieron que Abraham era un hombre diferente, era un hombre correcto, era un hombre que tenía unas cualidades espirituales, una actitud, y además de eso era un hombre que traía posesiones, era un hombre que no venía en situaciones difíciles, sino era un hombre que traía todas sus posesiones, todos sus esclavos, su hogar compuesto, traía a su esposa, tenía a su hijo, tenía todos sus bienes. Pero ahora ha entrado en un momento de desgracia, se podría decir así, un momento de tristeza y de dolor porque ha perdido a su esposa. Así que le ofrecen en calidad de obsequio, de regalo esa tierra, pero él no la acepta. Y delante de todos los testigos de la ciudad pregunta cuánto vale legalmente ese territorio. Y el hombre le dice, así que Abraham pesa el dinero correspondiente y lo entrega en manos del dueño del territorio. Así que lo compra públicamente delante de todos como testigos. Él compra ese lugar. Por eso dice que estuvieron allí confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, pensemos en esto. La muerte de la esposa de Abraham se convierte precisamente en esa oportunidad para que Abraham adquiera tierra a manera de compra y ya vaya tomando dominio y posesión sobre la tierra que le ha sido entregada. Así que al comprar él la cueva, al comprar el lugar para la sepultura de su esposa, él se hace propietario de ese territorio. Y por eso dice
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí pasa a otro capítulo, a otro episodio de la fe de Abraham. Abraham, por donde quiera que nosotros lo veamos, es un hombre de una fe íntegra. Es un hombre que le cree plenamente a Dios. Imagínense un hombre que está en buenas circunstancias económicas, respetable, viviendo con su padre, teniendo honra, reconocimiento, una persona que se encuentra muy bien en medio de su familia, de sus amigos, de su parentela, para salir hacia una tierra desconocida. Y luego Dios en el camino le promete un hijo y se lo da, pero luego Dios le está pidiendo que le sacrifique ese hijo como una prueba de obediencia. Y dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de este hombre era tan absoluta y tan total, que estaba completamente persuadido, según la declaración del autor de Hebreos, que estaba completamente seguro que si él ofrecía a su hijo en sacrificio, Dios resucitaría a su hijo, porque si le ha prometido su hijo, no se lo iría a quitar, pero le está probando la fe. Así que Abraham le demuestra a Dios que él es capaz de ir hasta las últimas circunstancias para comprobar que él es un hombre que le cree a Dios. Pero cuando volvemos al relato bíblico del Antiguo Testamento, donde se relata este episodio, sabemos que no tuvo necesidad de ofrecer a su hijo en sacrificio, porque una vez que lo colocó en el altar y levantó el cuchillo para asesinar a su hijo, para ofrecerlo en sacrificio, entonces llegó la voz del ángel de Dios que le dijo que no lo sacrificara. Y cuando Abraham volteó a mirar, entonces vio un carnero que estaba enredado ahí por sus cuernos, y lo tomó y cambió a su hijo, lo bajó del altar y luego colocó exactamente el animal del sacrificio. Todo esto son actos de fe. Todo esto son situaciones que una mente humana lo ve como una locura, pero que el hombre natural lo ve como una locura, pero que el hombre espiritual lo discierne perfectamente, porque lo que está demostrando ahora Abraham aquí como el padre de la fe es que precisamente Dios, el Padre nuestro, ofrecería a su hijo en sacrificio por nosotros. Así que Isaac ahora es prototipo de Cristo, Abraham es prototipo de Dios el Padre. Está lleno de figuras, ¿verdad? Y es emocionante verlo de esa manera y entenderlo. Por eso el Antiguo Testamento se puede entender cuando vemos el Nuevo, cuando leemos el Nuevo. Y el Nuevo Testamento lo entendemos nosotros y venimos a comprender muchas de las cosas del Antiguo Testamento justamente cuando los episodios aparecen relatados, convertidos en realidad en el Nuevo Testamento. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La palabra recuerde que Dios envió a su unigénito, a su único hijo, lo envió por nosotros. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora en Cristo Jesús viene la descendencia de todos aquellos que se acercan a Dios, porque por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, ahora nos hacemos hijos de Dios, porque son perdonados todos nuestros pecados. Y ahora Dios nos recibe y nos acepta como sus hijos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la estadía de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ese es otro capítulo apasionante. Otro hombre de fe. Ahora pasamos a José, pero en la próxima reflexión tomaremos tiempo para hablar de este hombre. Tiempo para orar en el día de hoy. Yo espero, amigos, que a medida que vamos avanzando y vamos profundizando en estas aguas profundas de la fe que se relatan en el capítulo 11 de Hebreos, nuestra fe también vaya creciendo. Vayamos entendiendo que Dios no ha envejecido, que Dios no es un ser que se quedó en el Antiguo Testamento, Dios vive en un eterno presente. Por lo tanto, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob es el Dios nuestro, a quien nos acercamos, a quien le creemos, a quien oramos, a quien le rendimos adoración y alabanza, y de quien hemos recibido ese título de hijos, porque hemos aceptado la obra redentora de su Hijo, que fue crucificado por nosotros. Acompáñeme a orar en el día de hoy. Dale gracias al Señor, porque estás entendiendo muchas cosas de la palabra y porque ahora tienes claridad para enseñar a otros, para explicarle a otros esta palabra, y porque tienes claridad para compartir en casa con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, para que todos puedan crecer más y más en términos de fe. Yo sé que en el tiempo presente creemos mucho en lo que dicen los científicos, en lo que dicen los médicos, en lo que dicen los políticos, en lo que dicen los filósofos y los economistas, pero yo quiero invitarlos a que creamos lo que dice la palabra de Dios. Señor, hoy, como ayer, como los hombres de ayer, como los hombres que aparecen, Señor, en este listado de hombres de fe, mujeres de fe, queremos nosotros también en el tiempo presente, que tú, Señor, también reconozcas que somos hombres de fe, mujeres de fe, que también estamos dispuestos a obedecerte, estamos dispuestos a hacer tu voluntad, queremos oír tu voz, queremos reconocer ese llamado que nos estás haciendo para asumir el compromiso de servirte y hacer aquello que tú nos estás pidiendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.